Primer artículo de fe de la Iglesia del Nazareno. El Dios Trino. Como Iglesia del Nazareno reconocemos la naturaleza trinitaria de nuestro Dios, la cual está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de analizar el fundamento bíblico de este primer artículo de fe, identificaremos otros atributos del Dios Trino en el cual creemos. Creemos en un Dios creador. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuán importante es este atributo que está en el primer versículo de la Biblia, donde nos revela que Dios es el creador de todo, siendo el ser que está sobre todas las cosas y a Él le pertenecen, siendo nosotros simples administradores de su creación. Creemos en un Dios infinito. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En este pasaje se registra que nuestro Dios estuvo desde el principio de los tiempos, se mantuvo durante ellos y se mantendrá hasta los fines de los tiempos. Por ello creemos en un Dios infinito que no tuvo principio ni tendrá fin. Creemos en un solo Dios. En Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 dice: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esta porción de las Sagradas Escrituras se revela que solo debemos tener un Dios al cual debemos amar con todo nuestro ser. Creemos en un Dios de amor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Uno de los atributos más relevantes de Dios es que es un Dios de amor, a tal punto que dio a su Hijo unigénito para que todo que en aquel cree tenga vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Creemos en un Dios santo. En Levítico capítulo 19, versículo 2 dice: Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel: Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Como denominación somos llamados a santidad, abrazando la doctrina de santidad porque reconocemos que nuestro Dios es santo y al ser creación a su imagen y semejanza somos por naturaleza santos, corrompidos por el pecado, pero limpiados y justificados por nuestro Señor Jesucristo para una vida en santidad. Los atributos antes detallados son algunos de los tantos que tiene nuestro Señor. Entre ellos también creemos en un Dios de justicia, en un Dios proveedor, en un Dios de misericordia, entre tantos atributos más, pero a continuación vamos a profundizar en su naturaleza trinitaria. Como Iglesia del Nazareno, creemos en un Dios trino, el cual está conformado por el Padre, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Si bien en las Sagradas Escrituras no encontramos literalmente la palabra Dios trino, esto lo aceptamos por las evidencias manifestadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Comenzaremos en el Antiguo Testamento identificando la pluralidad de Dios y a la vez su unidad como un solo ser. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: Entonces Dios dijo: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así también en Génesis capítulo 3 versículo 22 dice: Luego el Señor Dios dijo: Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. En estos dos versículos podemos identificar que cuando Dios se refiere a sí mismo, lo hace de forma plural, dejando en claro que Dios está conformado por más de un ser. Asimismo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se revela que Dios es uno. En tal sentido, podemos declarar que Dios como entidad divina es uno solo, pero a su vez está conformado por más de un ser. Y no es hasta el Nuevo Testamento donde se puede identificar claramente los miembros de esta entidad divina, la cual aceptamos como la Divina Trinidad. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. En este versículo podemos identificar a los tres miembros de la Divina Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no es el único pasaje bíblico donde se puede identificar a la Divina Trinidad, sino también en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 18, en el cual dice:
Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Una vez más podemos identificar a la Divina Trinidad. Y por último, identificaremos a la Divina Trinidad como autoridad máxima para el cumplimiento de la Gran Comisión. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí, todo cristiano es encomendado a expandir el reino de Dios, haciendo discípulos en todas las naciones, en nombre de la Divina Trinidad, es decir, en nombre del Padre, en nombre del Hijo Jesucristo y en nombre del Espíritu Santo, quienes a su vez forman al Dios Trino en el cual creemos. Como nazarenos, a la luz de las Sagradas Escrituras, aceptamos y proclamamos la adoración al Dios Trino, identificando esta naturaleza a lo largo de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento podemos identificar el misterio de una entidad divina conformada por más de un ser, y en el Nuevo Testamento podemos identificar a las personas de esta Divina Trinidad. Es un poco complejo entender cómo tres son uno y uno son tres, pero debemos comprender un criterio adicional, que somos mortales. Será complejo entender la naturaleza divina y quizá solo cuando estemos en su presencia lo lograremos entender al 100%. O como lo sustentaba el teólogo Ralston, la doctrina bíblica de la Trinidad es uno de aquellos misterios sublimes y gloriosos que nuestra mente jamás podrá comprender mientras vivamos en esta tierra. Podremos estudiar y meditar hasta concentrarnos completamente, y sin embargo no podemos comprender el modo y la naturaleza del ser divino. Es así como podemos sustentar el primer artículo de fe de la Iglesia del Nazareno, el Dios Trino.